Yo soy Raúl Saldívar y este es El Mundo en Perspectiva. El programa de hoy es Creciendo a la semejanza de Cristo. La Biblia nos dice que nosotros debemos ser discípulos y este programa tiene que ver con hacer discípulos y tener a un mentor. Uno de los problemas grandes de la feligresía de este continente es que no tienen un mentor. Nunca han estado en un discipulado. El discipulado es clave para poder aprender los principios de la fe cristiana. Este programa va a hacerte reflexionar en ese sentido y en esa dirección. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva y hoy estamos hablando acerca de este interesante tema, Creciendo a la semejanza de Cristo. Tengo en esta ocasión a Hugo Melvin Aldana de la ciudad de Los Ángeles. Hugo Melvin, qué bueno que estás aquí conmigo en el programa de hoy. Y también saludo a Luis Gabriel César de la Ciudad de México. Bueno, tengo a un guatemalteco y a un mexicano juntos. ¿Cómo es eso posible, mis hermanos? Veamos. Solamente por la gracia de Dios. Así es. Y por la bondad de ustedes que nos invitaron. Ah, bueno, perfecto, ¿verdad? Pero qué bueno, qué gusto tenerlos aquí, etcétera. Pastor Bautista y Pastor Nazareno. ¿Cómo es eso posible? Eso todavía es un milagro mayor. Explíquenme, por favor. Va a suceder eso en el cielo, entonces nos estamos acostumbrando desde acá. Me gusta esa respuesta, es una buena respuesta. Creo que construir puentes es mejor que seguir construyendo paredes, ¿no? Entonces, exacto. Me parece muy importante el hecho que quitemos las paredes y nos demos cuenta que el Señor nos ha llamado a unidad, definitivamente. Amén. Me gusta eso. Entonces, creo que vamos a comenzar con el pie derecho aquí nosotros en esta ocasión, ¿verdad? Melvin, ¿cómo es esto de creciendo a la semejanza de Cristo, un discipulado con destino? ¿Hacia dónde queremos llevar a las personas, a los discípulos? Si bien es cierto, utilizamos el término o las palabras, este es mi discípulo, el discipulador tiene que tener claro que Efesios capítulo 4, a partir del verso 13 en adelante, dice hasta que todos lleguemos a la semejanza de Cristo. Entonces, llevar a la persona a esa transferencia de vida tiene que ser transformarla a que se parezca a Jesucristo. Y algunas veces tenemos más imitación de pastores o imitación de ciertos líderes más que de Jesús. Y no es fácil, pero eso es lo que debe pasar. Por ejemplo, en mi caso personal, es decir, yo recuerdo hace 30 años me dijeron, tú vas a estar aquí con este maestro de discipulado. Y en realidad el hombre trató de discipularnos, éramos un grupo que le llamaban la célula madre, ¿no? Y estábamos ahí como 6, 7 jovencitos y demás, pero aquello no satisfizo mi necesidad y entonces yo busqué a mi propio mentor, un hombre de 91 años, que fue mi mentor. ¿Qué le decimos a la gente entonces, Gary, para un discipulado con destino si está en un lugar donde él no está recibiendo? ¿Que lo busque o que se someta a lo que le pusieron? Yo creo que las dos cosas. Por un lado, cuando estamos pensando en que busque una persona, obviamente nosotros dentro del reino del Señor vamos a tener una variedad de siervos que seguramente están siendo usados por Él y que están muy enfocados al asunto del discipulado. Yo creo que cuando buscamos vamos a encontrar. Y cuando la iglesia no nos da esa posibilidad, no estamos hablando de un asunto de rebeldía dentro de la iglesia, pero sí podemos buscar otras instancias. Yo lo sé por propia experiencia, porque hay personas que me escriben, y ni siquiera de México, sino de diferentes países del mundo, pastor, ¿podemos pasar un tiempo juntos? ¿Podemos hablar vía Skype? ¿Me puede pasar algunos tips sobre mi vida cristiana, etcétera? Entonces, a la distancia estamos tratando de dar vida a otras personas y modelar un cristianismo que espero sea del agrado del Señor. Entonces, creo que eso tenemos que hacer, buscar modelos para convertirnos nosotros a nuestra vez en modelos que podamos inspirar a otros para ser como Cristo. Sí, es una buena pregunta, porque si yo porque en la iglesia me pusieron en un discipulado, pero no es lo que yo quiero, lo que yo anhelo, yo creo que tengo el derecho de buscar algo dentro de la iglesia, ojalá que esa sea la opción, que pueda satisfacer ¿por qué digo esto? Vaya, estoy hablando de mi caso, yo era un joven, yo llego al discipulado y los jóvenes estaban hablando de novias y de novios. A mí me importaba es un pepino, yo venía del mundo. Yo quería palabra sólida, yo quería desafíos.
Y si hoy yo soy un ministro de Dios es porque recibí ese desafío. Pero si yo me quedo con ese discurso donde la gente estaba con otras intenciones e intereses, pues hombre, quién sabe si yo estaría aquí hoy. Ahora, en el supuesto que la iglesia ofrezca un discipulado, porque se me rompe el corazón, hay muchas iglesias que no ofrecen nada de eso. Entonces lo que queremos es que la gente venga, esté en un culto, alabe al Señor, se emocione, se estremezca y se vaya. Y muchas veces no tenemos esa estructura, no hemos pasado el tiempo para que la gente pueda tener verdaderamente un medio a través del cual pueda crecer y ser como Jesús. Entonces estamos hablando del supuesto que ofrezca. Ahora, y la segunda es qué tipo de oferta, ¿no? Porque a menudo sí... Esa ya es responsabilidad del pastor. Sí. La oferta. Así es. Y a menudo el problema es que ni siquiera las iglesias hemos llegado, los pastores, los líderes, hemos llegado a entender las implicaciones del discipulado. Entonces lo que ofrecemos son cursos. Entonces, yo tengo 3 frasecitas que me gusta mencionar. La información informa, el conocimiento forma, pero solamente la sabiduría transforma. Entonces, Dios nos ha llamado a usar todos estos medios, y especialmente la sabiduría, y la sabiduría es transferencia de vida. Entonces, necesitamos buscar como pastores los procesos que van a llevar a la gente a ser más y más como Jesús, porque finalmente Él es el modelo a seguir. Ya. Creo que es correcto. El problema más serio es entonces no tener una estructura, una manera de saber cómo lo vamos a llevar. Pero, por ejemplo, hay algunos pastores, amigos míos, que se van a la librería y consiguen unos libritos para discipulado. Dicen, esto lo voy a usar para discipular y tengo aquí esto y se lo doy y en los grupos pequeños esto es lo que usted me enseña. ¿Realmente eso es para hacer discípulos? No, definitivamente no. Eso es como el hermano está diciendo, dar unas clases que quieren como suplantar o quitar el verdadero discipulado. Yo tengo que saber que una persona que se convierte en mi congregación, a esa persona yo la tengo que llevar a ser como Cristo, es decir, Él tiene que ser el modelo para esa persona, pero no es solamente el dar clases, podemos pasar dándole clases. De hecho, tristemente, hay cantidad de líderes y pastores que han recibido clases, pero por montones, sin embargo, no son personas que entiendan un discipulado con destino o que lo modelen, ¿verdad? Y eso es una preocupación y viene a convertirse en una crisis dentro de la iglesia, porque tenemos demasiados modelos por todas partes. De hecho, en un programa usted mencionaba el hecho de los peregrinajes que se hacen para un lado y para otro, conociendo el modelo de este fulano o conociendo el modelo de este otro. Sin embargo, a veces hay muy poco que poder decir en cuanto a, yo veo en esa persona, veo a Cristo. Veo a Gary, pero veo a Jesús en la vida de Gary. Y eso es a veces completamente diferente. Luis Gabriel. Bueno, yo creo que aquí el problema es que la gente no solamente no tiene la estructura, o en este caso las iglesias, para la formación de discípulos, sino creo que a menudo también el problema se da en que la gente quiere algo más sencillo. Creo que estamos acostumbrados a algo rápido. Si observamos la televisión, a menudo vemos ofertas de que usted quiere bajar de peso, en una semana va a bajar de peso, o usted quiere entrar en una dieta y inmediatamente recuperar su salud, en 2 semanas quizá lo va a hacer. Entonces, queremos resultados rápidos. Sí. Y yo veo que en el caso del discipulado y la formación de la vida es un proceso. Pienso en Jesús mismo. Jesús no se limitó a dar clases. No estamos diciendo dar clases está mal. Yo creo que es parte del discipulado, pero no se limita al discipulado. ¿Qué hizo Jesús con sus discípulos? Comió con ellos, durmió con ellos, convivió con ellos, enseñó. Es decir, estuvo con ellos. Esto le llama presencia. Y creo que a menudo los discípulos o los discipuladores lo que hacemos es, nos vemos este domingo a las 10 de la mañana. Pasó el tiempo, damos la clase y nos vemos ahora, mis amados, el próximo domingo. No se puede, no se puede. Eso es un maestro. Eso es un maestro y está bien, ¿no? Pero un discípulo tiene que pasar más tiempo con ellos. Entonces, por eso es recomendable que no sean muchos, ¿no? Porque alguien dice, mi clase de escuela dominical vienen 150 personas. Y la pregunta es, ¿y pasas tiempo con cada uno de ellos? Es evidente que no. Entonces, tengo un grupo pequeño para hacer la transferencia. De hecho, hablan de las iglesias grandes. Una de las críticas es, ¿para qué estoy en una iglesia grande si ahí nadie conoce a nadie? ¿Verdad? Tienen la idea, porque no se imaginan a veces el trabajo que se hace en lo interno. Interno, claro. ¿Verdad? Los grupos pequeños, el 1 a 1 que usted hace, o los grupos más de 5 o 6 personas, o grupos celulares, pero nadie está pensando en eso. Así es. Muy bien, vamos a ir a una pausa, no se vaya, usted está viendo El Mundo en Perspectiva.
mundo de cambios y revoluciones tecnológicas, la educación se vuelve una necesidad imperativa. Universidad para Líderes pone al alcance de un clic la educación que tanto se necesita para tener éxito en la sociedad de la información y la tecnología. Si usted quiere avanzar en su carrera ministerial, visítenos en línea, universidadparalíderes.com. Usted está viendo el mundo en perspectiva, estamos hablando del discipulado con destino. Hugo Melvin, ¿cuál es el destino del discipulado, mi hermano? Bueno, en esta tierra, parecernos a Jesús, ¿verdad? Tenemos que parecernos a Jesús en toda nuestra manera de vivir. Pero si Jesús es Dios, ¿cómo me voy a parecer yo a Jesús? Él es Dios, yo soy hombre. Claro. Él es el creador, yo soy una criatura. ¿En qué me voy a parecer yo a Jesús? En su vida, por esa razón se hizo hombre él también, para enseñarnos, y él dice que él fue tentado en todo, él modeló toda una vida acá, una vida de paz, una vida de saber cómo llevar las relaciones con la familia, etcétera, todo este asunto, y yo tengo que llevarme allí. De hecho, el apóstol Pablo lo dice, hasta que todos lleguemos a la semejanza. Tal vez aquí no habría que confundir el hecho de compartir la naturaleza de él como Dios, pero quizás sí, podríamos decir que el destino nuestro es llegar a vivir una vida donde apliquemos los principios de la enseñanza. Esa es la manera correcta. Porque aquel himno dice, hazme, oh Cristo, como tú eres. Exactamente. Y yo tengo problemas con el himno. A mí me encanta el himno. Y me gusta tocarlos en el yo piano. quiero ser como tú, dice el otro. Pero Jesús es Dios y, Claro. yo soy hombre. Claro. Y yo soy un pecador. Y Jesús es Dios todopoderoso. ¿Cómo yo voy a ser igual a Él? Hazme, oh Cristo, como tú. Es correcto la acotación que hace de la aplicación de los principios que él enseñó. Vivir conforme a los principios. Perfectamente. Entonces ahí el asunto cambia. El apóstol Juan dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y a veces entendemos la santidad como un perfeccionismo equivocado, ¿no? El no equivocarme, el no hacer esto y lo otro. El no enojarse, por ejemplo. Exacto. Y nos da permiso la Escritura, airaos, pero no pequéis. Entonces, creo que tenemos las herramientas suficientes en el Nuevo Testamento y en la Biblia entera para poder modelar ese carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Entonces el destino final mío debe ser llegar a ser un hombre o una mujer que aplique los principios del reino en mi vida. Es correcto. Por ejemplo, en el tema del matrimonio, marido de una sola mujer, ese es un principio. Es correcto. Así es. Sí, ahí, sí. ahí estamos en un principio. Exacto, un principio que Jesús enseñó, aunque él no tuvo una esposa, como algunos vendrían a decir, ¿verdad? ¿Cómo vas a ser como él ahí si él no se casó? Sí, porque estamos hablando de principios. Exactamente, pero él nos enseñó el principio. No cometer adulterio. Exacto. Y extracámara Gary nos estaba contando el asunto del hombre que había olvidado lo de la bicicleta. A ver, Gary, ¿cómo fue eso? Animemos a esta gente que nos esté escuchando. Bueno, conste que tengo licencia, ¿eh? Adelante, tiene usted licencia. No, es que estaba vamos a decirlo así, un ministro. Un ministro, Vamos sí, a sí. evitar Genérico, un genérico. ministro y había perdido su bicicleta, entonces bueno. está muy molesto y está alrededor de la gente diciéndole alguien la tomó y alguien la tomó y bueno, inculpando a los demás que eso pasa Ya, cuando claro. perdemos cosas, ¿verdad? Ya, claro. Seguramente fue fulano, mengano, pero alguien le recomendó que por qué no en la próxima homilía hablaba sobre los 10 mandamientos Ya, claro. y especialmente cuando llegara al mandamiento no robarás, pues hiciera un énfasis fuerte y seguramente quien se la haya tomado se la devolvería. Así que el hombre dice, es una buena idea, finalmente prepara su mensaje, pasa por todos los mandamientos, sí pasó por no robarás, pero no hizo el énfasis tan esperado. Entonces finalmente alguien, pues esta misma persona que le hizo la recomendación se le acerca y le dijo, ¿qué pasó con ese énfasis ahí en no robarás? Y él dijo, no, cuando pasé por no cometerás adulterio me acordé donde la dejé, ¿no? Entonces, aquí hay un principio que tenemos que evitar, ¿no? Sin lugar a dudas. El hombre no estaba viviendo la vida Exactamente. conforme los principios. Entonces, el hacer un discípulo es formar a un individuo que aplique los principios Sí. de la palabra de Dios Y es en bien su vida. triste, doctor Saldívar y pastor Gary, que pasa mucho eso en nuestras iglesias. Bonitos sermones, buenas aplicaciones, pero se quedan allí en un bonito sermón. El que lo está predicando no lo está viviendo. Y la gente, nosotros los pastores no podemos engañar a la gente. Claro. No la vamos a engañar. Ellos saben quién es el pastor que tienen enfrente. Ellos conocen las personas que están allí. Lo que pasa, pastor, que olvidamos que la gente cuando terminamos de predicar
nos termina de escuchar y nos comienza a ver. Exacto. ¿Sí? O sea, hay un momento en que yo bajo del púlpito y dejo de hablar y la gente observa. Y está observando si hay congruencia entre lo que dije Exactamente. y lo que hago. Y si no hay una contradicción de términos. Sí, y tenemos la tendencia a repetir aquella frase, haz lo que te digo, no lo que hago. Así es. Entonces, eso pasa exactamente igual con el discipulado. Entonces, siempre se dice, ¿verdad?, que las ovejas serán como sea el pastor, los hijos van a ser como es el padre. Entonces, si el destino de la iglesia debe ser que se apliquen los principios, aplicación, no la mención de los principios. Exacto, la aplicación de los porque principios. Tenemos mención de los principios, yo creo, en todos los púlpitos. Yo he Todo el escuchado mundo habla casos eso. de iglesia en América Latina donde secuestradores son parte de la iglesia. Increíble. Gente que está en los gobiernos y están metidos en escándalos de corrupción son miembros de las iglesias. Así es. Y entonces dice uno, pero lo que hemos hablado, son creyentes pero no discípulos, no han entendido el mensaje, nunca han estado en un discipulado, no están viviendo según los principios. Hay gente, con el debido respeto, que están en su cuarto y quinto matrimonio, pero todo dentro de la iglesia, no fuera, dentro Exacto. de la iglesia. Claro. Exacto. Porque tengo derecho, porque me fue mal, porque no lo sabía, porque Dios sabe mi condición. Y entonces cuando se modela una vida así, entonces le estamos dando la pauta a los demás también para que hagan ellos como nosotros estamos haciendo. Es que es una fe antropocéntrica. Exacto. No cristocéntrica. O sea, yo estoy buscando algo que se acomode a lo que yo quiero y a menudo en las iglesias estamos preocupadas por darle a la gente lo que le gusta. Y no el lo que evangelio de necesitan. Cristo, ¿no? Yo estaba pensando, uno de los ejemplos que uso a menudo es cuando a la gente le digo, a ver, repitamos juntos Romanos 8:28, y casi todo cristiano se sabe Romanos 8:28, y entonces les digo, a ver, repitámoslo, ya estamos repitiendo y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, y luego les digo, y el 29 dice, Ya se y la congregación se queda callada, y yo siempre he dicho que el 29 responde al 28, el 29 explica, porque el 28 dice, las cosas están mal, Dios va a usar esto, va a llegar a ser bendición a mi vida algún día, y estamos en esa esperanza. Pero el 29 dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está la clave. Dios está trabajando, formando valores, actitudes, acciones de Cristo en mí. Y a menudo se vale de lo bueno y de lo malo para generar lo mejor. Vamos a ir a una pausa y luego continuamos hablando de este interesantísimo tema. Usted está viendo el mundo en perspectiva, no se vaya, quédese con nosotros. Seguimos hablando del discipulado con destino. Hugo Melvin, con destino. Tenemos que llegar a un estadio donde alguien viene y nos pasa dinero bajo la mesa y decimos, no señor. Cuando alguien viene y nos insinúa como la esposa de Potifar, le decimos, no señor. Cuando viene alguien a incitarnos a que mintamos, a que hagamos algo que es contra la palabra, le decimos, no señor, porque somos discípulos. Ahí es el destino donde tenemos que llegar. Me gusta la frase que dice que cuando tenemos un sí profundo le decimos no a lo superficial. Entonces, cuando sabemos lo que creemos y vivimos de acuerdo a lo que creemos, todas las demás ofertas quedarán muy cortas. No serán, podrán ser una tentación, pero no lo suficientemente grande como para que nos quite de los principios por los cuales vivimos. Y creo que esa es la clave o el clavo de este asunto, porque mucha información, como hace un momento lo decía el hermano, a veces mucha información que tenemos, poca formación. Poca formación. Y es ahí donde tenemos que trabajar. Entonces, si ese tipo de asuntos se ven desde dentro de la iglesia, cuando negociamos, dice allí la Escritura, a cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, y proponemos y decimos que depende cómo hayamos sido bendecidos, tenemos que dar. Y entonces he sido bastante bendecido, pero aún el billete de ese es otro principio, de el diezmo. dólar, exactamente. Porque hay gente que nos está viendo que dice, no, diezmos para qué.
No, alguien me decía a mí, yo no encuentro que eso es una ley en el Nuevo Testamento. Le digo, bueno, si lo quieres hacer al estilo del Nuevo Testamento, vámonos al libro de los Hechos y dice que traían todo. Así es. Bueno, ¿quieres diezmar o lo quieres traer todo? Y entonces dice, mejor el diezmo, ¿verdad? Digo, bueno, pues claro. Entonces, pero desde principios tan sencillos como eso, doctor, y más, la mentira, la rencor, la amargura, etcétera, es una cosa impresionante. Vamos a ir a una entrevista en este momento con el pastor Hugo Donis, allá al condado de Orange, California. Hugo, te escuchamos, hermano, veamos cómo estamos sobre este tema del discipulado con destino. Para mí ha sido una bendición, aunque al principio no fue de forma intencional. El Señor me llamó y empecé predicando en la calle, usando a mis 2 hijos para que repartieran la literatura. Ellos han ido aprendiendo a través de lo que hemos hecho y de cierta manera quizá hemos modelado el servicio a Dios. Actualmente uno de mis hijos es el pastor asistente en la iglesia que estoy pastoreando en este tiempo y es el director de jóvenes en la región suroeste hispano aquí en el área de Los Ángeles. Entonces, en otra palabra, estamos hablando de que Hugo Donis es el discipulador de uno de sus hijos. Sí, aunque mis 3 hijos son parte del ministerio, de alguna manera, en áreas diferentes. Eso es extraordinario, porque muchos pastores han discipulado a Mundo y Raimundo y han perdido a sus hijos. Claro, en esta ocasión Dios nos ha bendecido, porque mi hijo mayor es el encargado de sonido en la iglesia. Mi hijo, el segundo, él es el pastor asistente, director de jóvenes, y mi hija es parte del grupo musical. Más o menos, ¿cuánto tiempo toma discipular a una persona en el sentido de llevarlo de 0 millas a un momento donde pueda desenvolverse solo? Creo que eso depende mucho de la disposición, de la convicción de la persona y del encuentro real que haya tenido con Jesucristo. Creo que lo principal del discipulado es pensar en el mensaje que nosotros transmitimos todos los días y es la conducta que nosotros tenemos. Entonces todo lo que aprendemos, llevarlo a la vida práctica. La gente, quizá habrán muchos que no nos oyen, pero que nos ven y que nos juzgan por lo que hacemos. Muchísimas gracias, muy interesante. Gary, llevar a una persona de 0 millas, qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? Por supuesto. Hasta formar a Cristo y los principios del cristianismo en su vida para que esta persona los aplique y pase a formar a otras personas, todo un desafío. Dice Billy Graham, cuesta un 10% de esfuerzo que una persona reciba a Jesús como Señor y Salvador, pero un 90% de esfuerzo que permanezca y se convierta en un discípulo reproductor, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, este es el gran desafío que tenemos. Por eso creo que tenemos que ser muy pacientes. Decía el apóstol, el autor a la carta a los hebreos, ¿verdad? Él decía, corramos con perseverancia, con consistencia. La carrera que nos es propuesta. Sí, este es un maratón, ¿verdad? A menudo queremos como pastores, vamos a correr rápido y es una carrera de 50, 100 metros. No, es un maratón que va a requerir disciplina, va a requerir esfuerzo, inspiración. Es todo un proceso y doloroso, ¿verdad? Yo tengo un Ironman en la iglesia, de esas personas que hacen natación, nadan 4 kilómetros en mar abierto, luego recorren 80 kilómetros, etcétera, y él me ha hablado del esfuerzo que esto implica para su cuerpo y para su disciplina. Digo, exactamente ser discípulos. Él tenía en mente un proceso doloroso, pero muy benéfico. De acuerdo. ¿Qué le diríamos, Hugo Melvin, a un individuo de la iglesia que nos está viendo, que no tiene mentor y anda buscando un mentor? Y que la iglesia desafortunadamente no se lo ha provisto. Después de orar, él tiene que obviamente respetar la autoridad de su pastor, pero decirle, yo necesito un mentor. Pero si el pastor no tiene la visión de hacer discípulo, él está pensando en crecer, no en hacer discípulo. Creo que él necesitaría inmediatamente enrolarse en un seminario, un instituto bíblico cerca. Tenemos uno, tenemos la UPL, puede ser el gran parteaguas en este sentido, de decir, bueno, yo voy a ir para allá, me voy a educar, yo necesito a alguien que me... Pero necesita tener un contacto con una persona. Sí, creo que en esa búsqueda Dios le va a dar a esa persona. Cerca de él
él tiene que tener a alguien a quien él está viendo. Alguien que lo inspire, que lo motive. Inspirar, que lo puede ayudar en su contexto, ¿verdad? Definitivamente, porque sí, hay cantidad de personas así que no tienen destino, que no saben para dónde van, que están en la iglesia, que tienen años de estar en la iglesia, pero que... Y nunca han tenido un mentor. Y se sienten desilusionados también, porque el problema que tenemos acá es que si no hay destino en el discipulado, esas personas eventualmente van a salir de la iglesia. Sí, porque no tienen para dónde ir. O van a tener una vida completamente de altos y de bajos. Mediocre. Mediocre, correcto. Esa es la palabra correcta. Mediocre. Diríamos los nazarenos, va a caer de la gracia. A la vida. o dirían los calvinistas, estaba predestinado para no entrar, ¿no? A la vida. Entonces a veces tenemos este asunto. El asunto es que él no va a estar adentro. No va a estar adentro, no está motivado, no siente ningún deseo de formar parte de algo. Nadie quiere ser parte de un equipo de perdedores. Nadie quiere ser. Que no llega, que no va a ningún lado. Pues muchísimas gracias, Gary o Melvin, por estar aquí en el programa de hoy del Mundo en Perspectiva. Usted ha visto el mundo en perspectiva. Hemos hablado acerca de creciendo en el discipulado para llegar a un destino, para llegar a ser cristianos conforme a la palabra de Dios, individuos, hombres y mujeres, que apliquemos los principios de la palabra de Dios en nuestra vida, que esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque haciendo esto entonces vamos a vivir la vida que Dios quiere que vivamos en nuestra familia, nosotros mismos y a nuestro alrededor. El evangelista Raúl Saldívar inició su ministerio en Honduras en el año de 1981, predicando en cada provincia de su país. En el año 1997 trasladó su centro de operaciones a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Chicago, donde estableció su sede principal. Existimos con el propósito de movilizar individuos a la evangelización del mundo no convertido y para desarrollar ministerios de educación, edificación y ayuda social en beneficio de la Iglesia. En 30 años de evangelización, Raúl Saldívar ha predicado en 32 países, en más de 100 ciudades de 4 continentes, cerca de 300,000 personas en estadios, lugares públicos y en los púlpitos más reconocidos. En el transcurso de estos años, han sido miles las personas que han hecho su confesión de fe. En nuestros eventos, usualmente se dictan conferencias para pastores y líderes, se tienen desayunos para hombres de negocios y empresarios, o se dictan conferencias en las universidades u otros centros de educación. Si usted quiere conocer la trayectoria completa del evangelista Raúl Saldívar, le invitamos a que visite nuestra página web, raulsaldívar.com.